Amados hermanos y amigos, que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Bienvenidos todos. Que el Dios de los cielos, el Dios al que queremos nosotros alabar y glorificar en esta mañana, derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Dios es un Dios generoso. La palabra nos pide a nosotros que vayamos a Él en oración y le pidamos. Pero Dios, conociendo las necesidades de nosotros, en una gran mayoría de veces, Dios, en su generosidad para con nosotros, nos da de aquellas cosas que Él ve que necesitamos sin nosotros haberle pedido. Porque Dios está atento a todo lo que tiene que ver con la vida de nosotros, sus hijos. Dios nos está supliendo todos los días de nuestra vida. El gran ejemplo de generosidad lo tenemos en Dios y lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo que Dios y nuestro Señor Jesucristo esperan que nosotros sigamos. Perdone, mis hermanos, pero parece que el problema no está en los micrófonos, parece que está allá. Vamos a tener que buscar a alguien que conozca de hermano Randy o alguien que podamos nosotros contactar para que nos verifique ahí, porque no creo, este es otro micrófono. Y como quiera tenemos el mismo problema. Viene a mi mente cuando aquellos hombres están reunidos escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ve en ellos una necesidad. La palabra no nos dice a nosotros que aquel grupo de hombres clamó a nuestro Señor Jesucristo: danos de comer que tenemos hambre. Nuestro Señor Jesucristo vio en ellos la necesidad y de ahí fue que se multiplicó el pan y los peces, por la generosidad que había en Él, la generosidad que hay en el Padre Celestial. Nos lleva a nosotros a pensar que si nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial son generosos, pues nosotros tenemos que tener en nosotros ese sentir de ser generosos para con aquellos que están alrededor nuestro, que están en necesidad. La generosidad nuestra va a ser recompensada por Dios. No vamos a dar, no vamos a ser generosos porque ya tenemos como expectativa de que vamos a recibir una recompensa. Vamos a ser generosos porque es algo que está en nuestro corazón, por amor a nuestro prójimo y por obediencia a la palabra de Dios, nosotros lo hacemos. No solamente buscando la recompensa, porque no hay nada de que nosotros hagamos o digamos que no sea conocido por Dios. Y como Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos y a todo lo que nosotros decimos, pues definitivamente la generosidad nuestra no va a ser pasada por alto y Dios la va a tomar en cuenta para así darnos la recompensa que nos merezcamos. Proverbios 11:25 nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Versículo que nos debe de poner a nosotros a meditar. Será prosperada. No que Dios nos vaya a recompensar con dinero. No que Dios nos vaya a recompensar con cosas materiales. Sí, Dios nos suple, provee para que nosotros podamos obtener las cosas materiales.
Pero Dios no quiere que nosotros nos limitemos a mirar hacia las cosas materiales nada más. ¿Cuántas formas y maneras hay en que nosotros podemos ser prosperados por Dios? La abundancia de bendiciones, el cuidado, la fortaleza, el consuelo. Podemos utilizar un sinnúmero de ejemplos en la cual nosotros somos prosperados. Porque cuando prosperamos, cuando nosotros tenemos algo, y ese algo va aumentando en la vida de nosotros, eso es próspero, eso es algo próspero, eso es prosperidad. ¿Por qué? Porque teníamos una cantidad de algo en particular y ahora tenemos mucho más. Normalmente el hombre enfoca su mente cuando escucha esta palabra en el factor dinero, pero no todo es dinero. Dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida. Que tenemos nosotros entonces que mirar a que el alma generosa será prosperada, porque esa alma estará bajo el cuidado, la protección y la providencia de Dios. Y así podrá recibir de Dios todo aquello que Dios tiene para darle, para darnos. Dice que el que saciare, el que cubriere una necesidad en alguien, ese será saciado. Viene a mi mente aquella mujer que la Escritura nos relata cuando el profeta va a pedirle que le haga las tortas. La mujer, lo primero que llega a su mente es: bendito, eso es lo único que tengo. Eso es lo único que tengo para el sustento de mi hijo y mío. Podemos imaginar cuántos pensamientos afloraron en esa mujer, porque ella pensaba que como eso era lo último, cuando se acabara, iban a morir. Lo que ella no sabía era que el profeta iba con un propósito. Sí tenemos que entender que el profeta en un momento dado tiene que haber sentido hambre. Tenía una necesidad. Pero lo que la mujer no sabía era que a través del profeta ella iba a cubrir su necesidad, pero él le iba a proveer para el sustento de largos días. Eso nosotros tenemos que pensar. No en que vamos a limitar o me voy a quedar si doy tal o cual cosa. Claro, dice ahí, el alma generosa prosperará. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Si somos generosos, no pensemos que nos vamos a quedar limitados en lo que tenemos. Hay que darle gloria a Dios y gracias a Dios que tenemos para compartir con aquel que no tiene. Y Dios, viendo ese gesto de amor, de compasión para con nuestro prójimo, Dios nos hará prosperar porque habremos de recibir suficientemente para que podamos seguir compartiendo con las necesidades de los que están a nuestro alrededor, sin olvidarnos de que cuando nosotros cubrimos una necesidad, Dios lo ve y Dios va a cubrir las nuestras. Sabemos que muchos de nosotros podemos estar limitados en algunas cosas, pero eso, valga la redundancia, no debe delimitarnos a nosotros a compartirlo. Narra la Escritura cuando Pablo solicitó la ayuda a la iglesia por la gran hambruna que estaba ocurriendo en Judá y en Jerusalén. Hubieron iglesias que conforme a la Escritura eran muy pobres,
Pero esas iglesias no miraron su pobreza, miraron la necesidad de sus hermanos. Y dice la Escritura que de su pobreza abundaron en generosidad. Quiere decir que ellos se desprendieron de lo poco que tenían para poder compartirlo con aquellos que estaban en necesidad. Un gran ejemplo para nosotros. Y podemos entender que aquellas iglesias, en su gesto de generosidad, Dios tiene que haberle suplido en abundancia para que ellas continuaran hacia adelante con su obra, porque demostraron que habían conocido verdaderamente el amor de Dios. Todos y cada uno tenemos que tener al necesitado en nuestra mente. Dice el Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Siempre el hombre está enfocando las cosas en lo terrenal, ¿verdad? En algo en particular, porque cuando escuchamos esa palabra pobre, lo que logramos entender es que esa persona no tiene dinero, no tiene recursos, pero tenemos que extenderlo mucho más allá. No lo podemos limitar a ello. Tenemos nosotros que entender que la pobreza se manifiesta de muchas maneras. Hay personas que son pobres en lo económico, en lo material, pero también hay personas en pobreza que lo podemos definir aquellos que están enfermos, que no necesitan lo material, pero necesitan la salud, que no tienen lo material, pero nosotros les podemos suplir tanto lo material como lo espiritual, oración, fortaleza, consuelo, ánimo. Lo que Dios hace con nosotros. Dios nos suple a nosotros y nos dice que nosotros tenemos que consolar conforme somos consolados por Él. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido de Dios, Dios espera que nosotros lo compartamos con aquel que necesita consuelo, fortaleza. Hay quienes sufren enfermedades, hay que están padeciendo. La enfermedad llega, no la invitamos. Llegan a nosotros y tenemos que trabajar con la situación. Hay personas que están sufriendo por alguna manera. No es que ellos lo han provocado, es que eso ha llegado a su vida. Esas personas necesitan de nosotros. Esas personas esperan de nosotros. Dios espera que nosotros seamos generosos. No solamente en el aspecto económico. Hay necesidades que estas personas necesitan que sean cubiertas. Y nosotros, conforme a la providencia de Dios para con nosotros, nosotros podemos ser generosos con ellos. Podemos. Dios está muy atento a lo que nosotros hagamos. ¿Cuánta necesidad nosotros detectamos a nuestro alrededor? Muchas veces caminamos, pasamos al lado de alguien, nos llama la atención, pero no nos detenemos a meditar. Vemos la necesidad, pero como que nos mostramos indiferentes a la necesidad que tiene aquel que está a nuestro alrededor, aquel por el cual pasamos a su lado. Nos es necesario estar más atentos. Nosotros queremos disfrutar de la generosidad de Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos de esa generosidad, pues
hagamos con los hombres como nosotros queremos que hagan con nosotros. Así dice la palabra. Si nosotros lo necesitamos, lo anhelamos, lo esperamos, los que están a nuestro alrededor esperan de igual manera que nosotros hagamos. No dejar a la suerte de que alguien pase y lo ayude. No, debemos de meditar. Debemos de ser más atentos a esas necesidades. Y esto nos pasa a todos, mis hermanos. No nos demos por aludido ninguno, todos nos sucede lo mismo. Nos encontramos bien, estamos concentrados en las cosas nuestras, en nuestras necesidades. Pero algunas veces las necesidades nuestras no son comparables con las de aquel que está a nuestro lado. Y no tenemos que dar mucho, sino con lo poco que podamos dar. Nosotros vamos a cubrir parte de esa necesidad. Y tenemos que orarle a Dios que no sea uno solo, que no sea unos pocos, que seamos muchos. Porque entre todos, logramos cubrir la necesidad que tenga la persona. No nos podemos olvidar nosotros que cuando nosotros le damos al necesitado, estamos acumulando para nosotros. Si la palabra nos dice que el alma generosa prosperará, que aquel que saciare será saciado, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a compartir, pero también vamos a recibir. Dios nos va a suplir para que nosotros sigamos ejerciendo ese buen amor, ese buen sentir que hay en nosotros. Dice Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza. Quiere decir que para todas las necesidades que nosotros tengamos, si nosotros suplimos para las necesidades que tengan los demás, nosotros no vamos a estar careciendo de nada. Porque no es necesario que tengamos una abundancia de todo que nos sobre, que tengamos que acumular como el hombre del granero, sino que tengamos lo suficiente para nosotros continuar en este mundo, pero también ayudando al que necesita conforme la abundancia que nosotros tengamos. Porque el hombre del granero que dijo que el hombre se llenó de gloria y estaba súper contento, tenía todo, estaba regocijado de lo mucho que tenía, porque lo tenía en un granero. ¿Cuántas personas se habrían acercado a ese hombre para que él demostrara generosidad? Y su mente estaba enfocada en que él tenía que guardar, tenía que tener mucho. Y se olvidó que no necesariamente hay que guardar y tener mucho. Hay que tener lo necesario para que nosotros podamos continuar. ¿Qué pasó? Dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, y Él lo recogerá. ¿Verdad? Porque Dios quiere que nosotros seamos contentos con lo que tenemos ahora. Si Dios sabe que nosotros necesitamos de algo y Él nos suple, eso debe de bastar para nosotros estar contentos de que nosotros tenemos lo suficiente que nos alcanza para compartir con aquellos que están a nuestro alrededor. Pero mire cómo dice, al final,
Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra acerca de aquel que se muestra indiferente a las necesidades de su prójimo, caerá sobre él todo lo que la palabra dice. Tenemos que tener cuidado. Que no seamos partícipes de eso que la palabra habla con relación a aquel que mira la necesidad y se muestra indiferente. Tenemos que encontrarnos practicando la misericordia para con aquellos que están a nuestro alrededor. Si Dios lo ha demostrado con nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo? La palabra dice que la misericordia de Dios se renuevan de día en día, toda mañana. Y por la misericordia de Él estamos aquí. Respiramos, vivimos. Pensamos que cuando salgamos de aquí vamos para algún lugar, vamos a hacer algo, vamos a comer algo, vamos a hacer algo diferente. Y todo es posible por la misericordia de Dios. Entonces a nosotros se nos dice en Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito. El ojo misericordioso será más que bendecido. ¿Por qué? Porque dio de su pan al indigente. ¿Cuántas personas podemos ver nosotros que están necesitados de pan? E irónicamente, en casi todos los hogares nuestros sobra comida. En casi todos podemos decir, sobra comida. Tenemos suficiente para nosotros y sobra. Como tenemos abundancia, pues no lo pensamos. Pero lo que tenemos nosotros es ponernos en la mente de aquel que está necesitado de ese pan. Daría cualquier cosa por tal de que a su mano llegara, aunque sea una migaja de pan, y no tiene por cómo, dónde ni quién le supla. Nosotros tenemos que practicar la misericordia y compartir de ese pan que Dios nos provee día a día con aquel indigente, con aquel que no tiene el medio para suplirse el mismo. El misericordioso es aquel que se identifica con la necesidad de sus prójimos. Ese es el que practica la misericordia. Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros y nos lo ha comprobado de muchas formas y maneras, porque la misericordia no solamente la mostramos cuando alguien está necesitado de pan, solamente. Tenemos 1000 formas y más de nosotros identificar necesidades en las cuales nosotros podamos ser misericordiosos. Y si nosotros nos movemos a misericordia, vamos a ejercitar la generosidad. Porque nos ponemos en la misma posición. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en una situación muy difícil? Clamamos a Dios por misericordia. Clamamos a nuestro prójimo que tenga misericordia con nosotros por diferentes razones. Porque hay necesidades nuestras que no todo el mundo puede suplirla. Hay personas que en una forma particular nos pueden ayudar, porque no todos nos pueden ayudar.
Cacho me puede dar transportación, me lleva a un lugar, veo una necesidad, Eulogio, vente, yo te voy a llevar. Pero en cambio la hermana Iris puede ver la necesidad de que necesite de una oración, de que necesite un pedazo de pan. Y la hermana Iris ejercita su misericordia y se muestra generosa conmigo, supliéndome para ella. Que hay formas, hermanos y amigos, en las cuales nosotros podemos demostrar la misericordia y la generosidad. No limitarla a esas necesidades básicas que nosotros tenemos. ¿Cuántas personas nosotros no nos le hemos acercado y le hemos hablado y vemos una aflicción profunda en la vida de esa persona? Me recuerdo cuando Miriam nos estaba manifestando, la joven que se encontró, que le manifestó que tenía cáncer. Y ella se quedó con esa inquietud y luego que salió regresó a orar por la joven, porque Miriam detectó que había una necesidad y la necesidad más apremiante para esa joven en ese momento era orar por ella para que Dios le fortalezca, para que Dios le diera ánimo en ese momento. Podemos ver, la utilizo como ejemplo, son necesidades que son detectables, son necesidades donde podemos ejercer la misericordia. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en nuestra aflicción, Dios ha sido misericordioso y generoso con nosotros. Cuando nosotros practicamos la generosidad, nosotros le estamos demostrando al mundo, le estamos demostrando a aquellos que están a nuestro alrededor que verdaderamente hemos sido iluminados con la luz de Cristo. Porque estamos practicando lo que Él nos enseñó, lo que Él con su ejemplo nos dejó. Isaías 58, 10 y 11 nos dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Muchas personas profesan que no creen en Dios. No creen en Dios. Y lo dicen así. Pero tan pronto pasa algo en su vida, se acuerdan de Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen que no creen. Pero cuando tú vas a ellos y tú les das pan y tú sacias esa alma afligida, dicen, gracias a Dios que envió a tal o cual persona donde mí y me ayudó. Entonces quiere decir, en las tinieblas nacerá tu luz. Allí donde hay la necesidad, donde Dios no está, nosotros llevamos la luz de Cristo. La luz que recibimos, que se refleja en nosotros a través de esta actitud, a través de nosotros ser generosos. Y llevamos muchas personas a meditar, a reconocer que fuimos de parte de Dios, que lo hicimos porque Dios está con nosotros, como demostración de que verdaderamente la luz de Cristo está en nosotros. ¿Y cuántas personas no han venido a la iglesia? ¿Cuántas personas no han venido a la iglesia luego de que han recibido esa ayuda sin tener que predicarle en gran manera? Solamente ellos le llevó un mensaje. Y eso los motivó a acercarse a Dios. Eso es lo que dice. Jehová te pastoreará siempre. Dios nos va a suplir de ese alimento que necesitamos siempre. Recordemos que no solamente
Dios nos suple para lo espiritual, también nos suple para lo material. Y en la sequía saciará tu alma. ¿Cuántas almas sedientas hay en el mundo? ¿Cuántos de nosotros en un momento dado, cuando estábamos alejados de Dios, nuestra alma estaba seca? Mi alma tiene sed de ti, dice la Escritura. Porque el hombre reconoció que su alma necesitaba de algo. Y ese algo era Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Porque nunca estaremos careciendo de nada. Si el manantial que está fluyendo agua constantemente, definitivamente no le está faltando el agua. El alma que tiene a Dios, el alma que está alimentada por Dios constantemente, no necesita nada. El alma que ha tenido sed de Dios y ha podido saciarse de las cosas de Dios, no está careciendo de nada. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, nuestra generosidad, nuestra muestra de misericordia, tenemos siempre que tener presente que mientras nosotros la estemos practicando, damos por una mano y recibimos por esta. Porque la mano de Dios estará a nuestro favor, estirada siempre. Y tenemos que tener el cuidado de que eso siempre sea así. Que no pase como el pueblo de Israel, que Dios estaba mostrando misericordia y generosidad sobre ellos, y esa mano de Jehová estuvo extendida en favor de ellos siempre, y ellos no valoraron eso. No valoraron, Dios recogió su mano y los dejó desamparados. Nosotros tenemos que meditar en ello. Y siempre nosotros demostrarle al mundo que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Que la luz de Cristo es la que alumbra nuestro camino. Y como la luz de Cristo es la que alumbra nuestro camino, nosotros obramos conforme Él nos enseñó. Tenemos que tener bien presente, sí, que hagamos con los hombres como nosotros queremos que hagan con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado, porque conforme nosotros hagamos, conforme nosotros seamos generosos, así y de esa manera vamos a ser medidos. Vamos a ser medidos. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medid, os volverán a medir. Quiere decir, cuando nos dice medida buena, Dios nos va a dar a nosotros en abundancia. Dios nos va a dar en abundancia. Dios no nos va a dar migajas. Dios nos va a dar en abundancia para que nosotros tengamos lo suficiente, inclusive para compartir con el necesitado. Dice remecida, eso se menciona como cuando se agita algo, cuando hay algo agitado. Y cuando nos habla de rebosada, nos lleva a entender que hay abundancia, que vamos a nosotros a ser llenados completamente. Pues si vamos a ser llenados completamente, si vamos a recibir en abundancia, si Dios nos da en abundancia, debemos de abundar nosotros también en generosidad.
No pensar que recibí X cantidad. Pues mira, yo le voy a dar este poquito. Porque si no, pues entonces yo tengo menos. Lo importante, mis hermanos y amigos, es que nosotros confiemos. Que como Dios está atento a lo que nosotros estamos haciendo, como Dios escudriña los corazones nuestros, nosotros no debemos de tener temor de que nos vamos a quedar sin nada. Porque confiamos en que Dios estará supliendo. Y como sabemos que Él no falla, que Dios ha prometido, que Dios nos ha cumplido y nos cumplirá, pues mire, vamos a compartir sin pensar en que se me va a acabar lo que tengo. Porque por otro lado, Dios está mirando ese gesto de amor y Dios va a empezar a suplirme para que yo continúe con esa labor, para que yo continúe practicando la generosidad con aquel que está necesitado de la misma. La generosidad trae recompensa. Lucas 14, 13 y 14 nos dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La palabra nos da a entender a nosotros. Ahí nos dice: mas cuando hagas banquete, eso es banquete cuando hacemos una fiesta, una actividad. Por lo general, hay una tendencia en nosotros los seres humanos en que empezamos a escoger las personas por una razón u otra, porque fulano, sultano, el otro, el otro, el otro, el otro. Y no pensamos en aquellos que están en necesidad, que también se merecen estar con nosotros, que también se merecen compartir de lo que nosotros tenemos. Pero nuestra naturaleza carnal nos induce a error. Y miramos mayormente en un grupo de personas en particular. La palabra nos advierte a nosotros. Nos dice que cuando seamos invitados, que tengamos la prudencia de sentarnos en la parte de atrás. Porque si hacemos lo contrario y nos sentamos en la parte del frente, cuando llegue uno de esos invitados especiales, nos van a decir: muévete tú hacia atrás, que ese lugar le pertenece a fulano, porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero en cambio nos dice que nos sentemos en la parte de atrás, para que cuando el dueño de la fiesta nos vea, nos reconozca, nos diga: ven acá al frente, siéntate aquí, que ese es el lugar que yo tengo para ti. Es una enseñanza para nosotros. Y yo me identifico, conforme esa narración, con esto de Lucas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Que Dios, en aquel día, dice, será recompensado en la resurrección. Que aunque nosotros seamos los últimos en la fila, vamos a ser llamados a ser de los primeros. Sí. Por ello nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Y utilizo este término cuidado, porque algunas veces inconscientemente fallamos en ese aspecto. Nosotros tenemos que compartir lo que tenemos. No podemos hacer acepción de personas, pero lo hacemos. Cometemos ese error. Si nosotros queremos ser más que bendecidos, si nosotros esperamos recibir recompensa, y vuelvo y repito, no hacerlo porque vamos a recibir una recompensa, sino por amor y por obediencia a lo que Dios establece, Dios eso lo va a tomar en cuenta y en aquel día
vamos a recibir la recompensa. Vamos a ser recompensados. Las buenas obras que nosotros hagamos con nuestro prójimo, en su gran mayoría ellos no nos van a poder recompensar, pero Dios las va a tomar en cuenta y Dios sí nos habrá de recompensar en aquel día. La generosidad es una bienaventuranza. Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si dando, si siendo generosos somos más que bendecidos, pues procuremos seguir siendo generosos para que la bendición de Dios nunca nos falte. Y sabemos que recibimos abundantes bendiciones de parte de Dios. Recibimos bendiciones espirituales, recibimos bendiciones materiales. Y dice Hebreos 13:16, para ir concluyendo: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice ayuda mutua. No esperar todo el tiempo que venga hacia mí, sino que yo también tengo que dar de mí hacia a los demás. Y concluyo finalmente aquí. Isaías 32:8 nos dice: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Y cuándo será eso? En el día glorioso del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, nuestra generosidad va a ser tomada en cuenta y conforme a ella vamos a ser exaltados. Mis amigos, mis hermanos, nosotros necesitamos procurar crecer en el Espíritu, crecer espiritualmente para que todas estas cosas nosotros podamos entenderlas, llevarlas a nuestra mente, a nuestro corazón y determinar ponerlas en práctica. Sigamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros amigos que se encuentran con nosotros, hoy es el día, hoy es el momento para comenzar a practicar la generosidad conforme Dios, conforme nuestro Señor Jesucristo. La generosidad nuestra será tomada en cuenta. Hoy es una oportunidad maravillosa. Dios ha sido generoso contigo, que te ha permitido levantarte y estar en medio nuestro, escuchar su palabra, escuchar su consejo, para que de aquí en adelante reconozcamos que tenemos que ser generosos. Dios lo hizo contigo. Hazlo con aquel que está al lado tuyo. Mis hermanos y amigos, que la bendición de nuestro Dios y que ese Dios que ha sido generoso con nosotros lo sea todos los días de nuestra vida. Que nos dé la fuerza, que nos dé el deseo de que nosotros podamos seguir imitándolo. ¿Para qué? Para que aquel glorioso día donde vayamos a dar cuenta, eso, valga la redundancia, sea tomado en cuenta y conforme a ello seamos exaltados y podamos ser contados con aquellos que estarán por la eternidad con nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios sea con nosotros.